Hace menos de una semana, Cuba vivió dos eventos catastróficos. Uno de ellos en la zona más oriental de Cuba. Fue azotada por un huracán sin previo aviso, a pesar de que las autoridades lo sabían. Otro, un apagón que le costó 72 horas a algunos. Otros, creo que aún están sin corriente. Yo soy Rey, un cubano que ahora vive en México. Y te invito a que me sigas en mi canal Te lo cuenta un cubano. Como bien dice el título de mi programa de hoy, ¿por qué los cubanos no se van a poder librar de ese régimen? ¿Por qué los cubanos no encuentran la libertad? ¿Por qué no logran salir adelante? Pues bien, como bien es sabido, Cuba ha tenido en estos últimos 3 años la emigración masiva más grande de su historia. Por tierra, por mar, por aire. Los cubanos escapan de esa isla por todas las vías. Un 11 de julio, sí, tuvieron la oportunidad de poder liberar el país. Hubieron errores, pero al parecer no hemos aprendido nada absolutamente. Tuve mucha fe, mucha esperanza de que este viernes, sábado y domingo pasado Cuba fuera liberada por nosotros mismos. Una vez más, pasó lo mismo de siempre. Sale uno, salen dos, salen 10. El régimen, cuando ve que no puede, espera la noche y después te caza. Eso tiene que cambiar, señores. Cuba está muriendo. Ustedes están muriendo dentro de Cuba. Y sí, yo fui uno de los que estuvo adentro y decidí irme. Decidí abandonar mi país. Pero yo también quería luchar, como los miles y millones que hoy se encuentran fuera de ese país y quisieran hacerlo también. Y sí, uno solo en Cuba, en ningún lugar, uno solo gana una guerra. Hermanos, tienen que unirse de alguna forma. Tenemos que dejar de ver cómo alguien sale a alzar la voz y miles cogen un teléfono solamente para grabar, para tener la primicia. Cuba se ha vuelto el país de los periodistas. Qué triste. Los periodistas que pasan hambre, los periodistas que pasan necesidad, los periodistas que ya no tienen que darle de comer a sus hijos, que su familia está muriendo en los hospitales, los periodistas en oscuridad, los periodistas que inclusive su periodismo es perseguido. Eso tiene que cambiar. Nosotros no podemos continuar así, porque el que puede está tomando la misma decisión que he tomado yo, porque no tiene apoyo. Salir de ese país y huir. Y cada día ese país se queda más vacío, se queda con más ancianos, con más jóvenes que no tienen un futuro. Hay una estrofa muy conocida de un grupo de los aldeanos que hicieron todo lo posible también por alzar su voz y también se encontraron solos. Pasaron mucho y hoy están los dos en Estados Unidos, pero aún continúan alzando la voz por Cuba, pero siguen solos porque tienen que meterse en la cabeza que el cubano, nadie va a ir a liberarlos. Allí, hace unas semanas apenas, China abandonó también el país. China, un gigante económico, abandona Cuba. Venezuela, ¿qué puede dar Venezuela en el estado en que está en este momento? Rusia no regala nada. México, a pesar de todo lo que está haciendo, no le va a regalar mucho tampoco, porque México tiene sus propios problemas. Y en el mundo todos tenemos nuestros propios problemas. Y retomando la estrofa de este grupo, hay una parte en una de sus canciones que dice que La Habana no cabe en Guanabacoa, ni Cuba en Sin el Debo. Hermanos, tienen que unirse, no pueden seguir así. El 11 de julio demostró algo. Hubo un momento del día en que el país estaba en manos del pueblo. El error fue regresar a casa. 3 días sin luz,
Sí, hubieron muchas localidades que salieron. El error, nuevamente regresar a casa. Y es un error porque ahí es en donde el Estado te da casa. Te coge por la noche, nadie más te apoya. Eso tiene que cambiar. No puede ser que una sola persona alce la voz y vengan 5 policías y hayan 10.000 personas mirando. Si hay 10.000 contra ellos. Si vienen 100, cuando hayan 100 policías, hay 15.000 personas mirando. Y sí, ellos tienen armas, pero la policía de Cuba da hasta lástima. Hasta lástima. La mayoría de ellos, como se dice vulgarmente, con un simple galletazo se va. Y muchos me dirán, ¿por qué no lo hiciste tú cuando estuviste en Cuba? Y yo les voy a responder lo mismo que le pueden responder miles de cubanos. Porque yo solo no hago nada. Porque cuando se pudo, yo también salí. Pero uno solo no hace nada. Y eso lo han pensado y lo saben los miles que se han ido y los miles que están por irse. Porque todos los días de Cuba abandonan cientos y cientos de cubanos para no regresar nunca más. Ese presidente que yo no elegí y que casualmente no ha elegido ningún cubano, porque ni siquiera los del Consejo de Estado lo eligen, ni ellos mismos saben lo que están haciendo. Tan preocupados en reprimir al pueblo que se les olvidó dar el aviso del huracán a la zona oriental, a la zona más oriental del país, y casualmente una de las más pobres. ¿A quién van a convencer? Sí, tenías un país apagado, pero tenías cientos y cientos de patrullas en la calle. ¿Por qué unas de esas tantas patrullas no las mandaste a esos lugares a que su población supiera lo que pasaba? No, lo más importante era tenerlas en la calle para que no hubiera manifestaciones. Eso era mucho más importante que hoy las personas que perdieron la vida ahí. Que hoy aquellos que perdieron la vida ahí. Porque no solo perdieron la vida allí. Hoy todavía hay lugares en donde no se ha podido acceder en ese país. Hay lugares de Guantánamo que no se ha podido llegar. 7 fallecidos. Eso es una mentira que ya nadie se la cree. Se sabe por testimonios que hay muchos más. ¿Quién sabe cuántos hayan? ¿Cuántos no aparezcan más? Casas bajo el lodo, puentes destruidos. Porque nos cogió desprevenidos. Porque no pudimos dar la noticia. Un país apagado, casi al 100%. Y digo al 100% porque mientras que ese país, mientras que su población sufría 72 horas de apagón en los Cayos de Cuba, en algunas partes de Varadero, pero principalmente en los Cayos de Cuba, había un carnaval, había un festival, y ellos no tienen una termoeléctrica particular, pero sí tenían luz. De alguna forma, los que tenían que tener, sí la tenían. Pueblo de Cuba, ¿qué les puedo decir? Nadie va a ir a rescatarlo. Ustedes son los únicos capaces de rescatarse. Hermanos, es triste, pero tenemos que dejar de ser ya periodistas independientes. Tenemos que poner manos a liberarnos, porque miles de cubanos se escapan de ese país todos los días. Son miles de cubanos que todos los días quieren la libertad de ese país, pero como yo y como muchos más tampoco sentimos apoyo y decidimos abandonar el país. Los van a matar uno a uno, los van a masacrar, y allí no hay comida, allí no hay combustible. Hace apenas 48 horas se retiró otra patana más. Cuando se retire la de La Habana por impagos, ¿con qué se van a alumbrar? Ya no es el problema como piensan los cubanos, que lo escuché muchas veces con muchos de los que hablé en su momento cuando estuvieron 72 horas sin luz. Algo tiene que hacer el Estado. Es que todavía tienen la esperanza de que algo va a hacer el Estado. El Estado no puede hacer lo que está fuera de sus manos. Y ya está fuera de sus manos alimentarlos, cuidarlos,
darle atención médica, darle básicamente lo que le toca a un ser humano. Ya eso no lo tienen en sus manos. Ya no lo pueden hacer. Ni Canel, ni Marrero, ni Raúl, ni ninguno de ellos va a sacar de su bolsillo el dinero que tienen recaudado de tanto robo y tanta corrupción para ayudar a nadie allí. Métanse eso en la cabeza. Hagan su tarea. Únanse y libérense, porque van a hacer historia allí. Aquellos que no puedan irse de ese país, que no lo puedan abandonar, que cada día está más difícil irse de ese país y tristemente cada día nos cierran más las puertas en el mundo, van a perecer allí. Yo soy Rey, un cubano que por suerte ya no vive en Cuba, y les envío este video a forma de reflexión. Les pido que no dejen escapar más sus oportunidades. Ustedes ya tienen por experiencia que cuando el gobierno no puede con ustedes, espera a la noche. Ustedes sí pueden, sí se puede, porque la historia en el mundo ha demostrado que aquellos pueblos que se viran contra su gobierno ganan. Siempre muertos van a haber, pero es que muertos siempre hay. Están muriendo de enfermedades que se pueden controlar, están muriendo de hambre, están muriendo de no tener esperanza, están muriendo porque no fueron ni capaces de avisarle que venía un huracán. Un país con una experiencia tan grande en temas meteorológicos, y miren lo que ocurrió. Y este tipo se aparece allí, vestido de verde para intimidar, porque no fue otra causa, con sus manos vacías, a creer que era él el que sabía, porque más triste todavía es que tenemos un presidente que no solo es un presidente, sino que se cree que es Einstein. Él sabe de todo. Él le tiene una respuesta a todo. Él no es capaz de darse cuenta que es el culpable de todo. Y no se va a dar cuenta nunca, porque todo lo que le falta a ustedes y todo lo que les roba va a parar a su bolsillo. Al de él, al de Marrero, al de Raúl, al de Cangrejo, al de todos ellos. Y eso no va a parar. Eso no va a parar, porque para eso tienen a Varadero, tienen a Los Cayos, y hay producción de dinero. El dinero que debía ser para ustedes. Los miles y miles y miles de médicos que hoy todavía están recaudando dinero para ese país, y que tristemente tienen que hacerlo porque tienen una familia que sabe que si se quedan en Cuba mueren de hambre. Al final se ven obligados a salir y a trabajar para dejar su 80% de salario al gobierno corrupto en donde viven. Esa es la vida del cubano, y esa es la causa por la cual, si no se unen, los cubanos no van a poder liberar Cuba nunca, y nadie va a venir a hacerlo por ustedes. Recuerden, si les gustó mi programa, suscríbanse y síganme, porque toda la semana al menos voy a estar dejando un programa con algún tema sobre ese país. Si quieren que toque algo específico, lo pueden dejar en los comentarios. Tengan buena suerte y muchas bendiciones a todos los cubanos, que logren unirse, logren rescatar sus vidas, que todavía queda mucho. Se los digo yo, que apenas hace unos meses estaba ahí, y apenas después de tantos meses todavía me sorprendo de tanto y tanto y tanto que veo en el mundo, y me pregunto por qué, si mi país es un país de profesionales, no puede tenerlo igual. Son cosas que no se pueden entender. Bendiciones para todos mis hermanos.